En el corazón de los implacables pantanos de Luisiana, donde el agua se mueve lentamente y el aire está cargado de calor, Willie Edwards se encuentra ante una encrucijada para la que ningún hombre está preparado. Es el tipo de momento que no se anuncia con truenos ni advertencias. Llega silenciosamente envuelto en oportunidades y sombras, disfrazado de una simple decisión. Un trato. Una elección. Un solo paso que podría reescribir el futuro de su familia para siempre, sacándolos de la incertidumbre y la lucha, o arrastrando todo lo que su padre pasó toda una vida construyendo al fango del arrepentimiento y la ruina, porque a veces los riesgos más peligrosos no son los que vienen de enemigos o extraños, a veces vienen de la gente en la que confiamos, de voces familiares, de oportunidades que aparecen exactamente en el momento en que tus defensas son más débiles. Y en el pantano un nombre tiene peso, no es un nombre cualquiera. Ciertos nombres resuenan en el pantano como viejas historias susurradas de una generación a otra. Abren puertas antes incluso de que un hombre llame a la puerta. Imponen respeto en las tiendas de cebo abarrotadas y en los muelles tranquilos. Recuerdan a todo el que esté a su alcance que las raíces de esa familia se hunden profundamente bajo el agua y el barro. Edwards es uno de esos nombres. Durante décadas ha sido sinónimo de algo que no puede comprarse ni imitarse fácilmente: valor, resistencia y supervivencia en un lugar que se ha tragado a hombres más fuertes de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. El apellido Edwards lleva consigo un código forjado a lo largo de años de cazar caimanes en los rincones más duros de los pantanos de Luisiana. Un código basado en la paciencia, la disciplina y un entendimiento tácito de que el pantano solo recompensa a aquellos que lo respetan. Willie Edwards lo entiende mejor que nadie. No eligió la vida de cazador de caimanes. En muchos sentidos la vida le eligió a él mucho antes de que tuviera la oportunidad de decidirlo. Nació en ella, creció en el agua, y fue moldeado por el ritmo de las estaciones y las implacables exigencias de la caza. Desde que tuvo edad suficiente para mantenerse firme en una barca, aprendió lo que significaba llevar el apellido Edwards. Cada línea de trampa, cada amanecer en el pantano, cada largo día bajo un cielo ardiente, era un paso más para demostrar que pertenecía al lugar donde una vez estuvo su padre. Pero el legado nunca es tan sencillo como parece desde fuera. Un apellido puede elevar a un hombre más alto de lo que nunca creyó posible, dándole fuerza y propósito cuando las cosas se ponen difíciles. Sin embargo, el mismo legado también puede sentirse como una cuchilla apretada contra tu espalda, porque una vez que un nombre lleva el honor, el miedo a perder ese honor se convierte en su propio tipo de carga. Y últimamente Willie ha estado sintiendo esa carga más de lo que nunca imaginó que lo haría. Esta temporada no ha sido amable. El pantano pone a prueba incluso a los cazadores más experimentados, y este año las pruebas parecen no tener fin. Los precios de los caimanes han bajado más de lo que nadie esperaba. Los compradores se muestran cautelosos. Los mercados cambian. Y todas las cuadrillas que trabajan en el pantano luchan más que nunca por el territorio, las marcas y las pequeñas ventajas que pueden significar la diferencia entre el beneficio y el desastre. La competencia, que antes era amistosa, se ha vuelto aguda e implacable. Hombres que solían compartir un trago tras una larga jornada, ahora se observan atentamente, midiendo cada movimiento, protegiendo cada tramo de agua, como si pudiera ser la última oportunidad que tuvieran. En ese tipo de entorno, la presión aumenta rápidamente, y cuando la presión aumenta, empiezan a aparecer los errores. Willie ya lo ha visto antes. Ha visto a hombres buenos perderlo todo por una mala decisión tomada en el momento equivocado, un atajo tomado a la desesperada, un trato aceptado sin hacer suficientes preguntas. Un riesgo que parecía pequeño en el momento, pero que fue creciendo con el paso de los días, hasta que finalmente se derrumbó bajo su propio peso. Cada vez que lo veía ocurrir, Willie se prometía a sí mismo que nunca caería en la misma trampa. Pero prometer algo es fácil. Vivir según esa promesa cuando los muros empiezan a cerrarse es harina de otro costal. El problema no empezó con un enfrentamiento dramático o un acto imprudente. Comenzó tranquilamente, casi inofensivamente, con una conversación.
solo unas palabras intercambiadas entre personas que se conocían desde hacía años. Alguien de confianza de Willy mencionó una oportunidad de negocio. Esa fue la frase que utilizaron. Una oportunidad de recuperar lo perdido esta temporada. Una forma de estabilizar las cosas antes de que la presión financiera empeorara. Una solución que pudiera asegurar el futuro de la familia Edwards en un mundo que parecía estar cambiando más rápido de lo que nadie en el pantano quería admitir. Al principio los detalles eran confusos, vagos, como para levantar sospechas de inmediato, el tipo de acuerdo a medio explicar del que la mayoría de los hombres se alejarían sin dudarlo. Pero Willy escuchó, no porque fuera imprudente, ni porque estuviera cegado por la codicia. Escuchó porque estaba cansado de ver cómo los números se desviaban hacia la dirección equivocada cada semana que pasaba, cansado de ver cómo su equipo trabajaba hasta la extenuación y aún así se quedaba corto. Cansado de ver cómo su esposa Sherry se sentaba a la mesa de la cocina a altas horas de la noche con un montón de facturas y una silenciosa preocupación que se esforzaba por ocultar. Sobre todo estaba cansado de sentir que por mucho que trabajara ya nunca era suficiente. Y cuando alguien te lanza un salvavidas mientras estás en medio de una tormenta, no siempre te paras a preguntar de dónde ha salido esa cuerda. Simplemente extiendes la mano y la agarras antes de que las olas se cierren sobre tu cabeza. Ese fue el primer error de Willy. El segundo error fue creer que podría mantenerlo en secreto. Porque el pantano no guarda secretos por mucho tiempo. La gente habla, las conversaciones viajan por los muelles y las trastiendas más rápido que la corriente por un canal estrecho. Al poco tiempo el acuerdo que debía seguir siendo privado empezó a cobrar vida propia. Lo que empezó como una simple oportunidad se transformó poco a poco en algo más pesado. Algo peligroso. Algo que puso en juego no solo la reputación de Willy, sino la de todos los Edwards que le habían precedido. El padre de Willy Jr. Edwards no heredó el éxito. Lo construyó con sus propias manos. Hace años empezó con poco más que una pequeña embarcación, un puñado de sedales y una obstinada determinación que se negaba a dejar que el fracaso se apoderara de él. Poco a poco, temporada tras temporada, se fue haciendo un hueco en el pantano. No tomando atajos ni saltándose las normas, sino haciendo las cosas bien incluso cuando resultaba más difícil. De él Willy aprendió algo más que a cazar. Aprendió a leer el agua como algunos hombres leen los libros. A entender el movimiento del pantano, las sutiles señales que revelan dónde puede salir un caimán o dónde puede aguardar el peligro. Aprendió paciencia, la tranquila disciplina necesaria para esperar el momento oportuno en lugar de precipitarse a cometer errores. Y lo que es más importante, Junior, le enseñó a llevar el nombre de Edwards con integridad. Ahora Willy se encuentra al borde de una decisión que amenaza con deshacerlo todo. Una decisión que podría transformar el nombre de Edwards, de un símbolo de honor, en una historia de advertencia susurrada por los cazadores dentro de unos años. Lo peor es que Willy ni siquiera puede decir con certeza cómo llegó hasta aquí. No está seguro de si tomó la decisión deliberadamente paso a paso o si las circunstancias le fueron arrinconando poco a poco hasta que reaccionar le pareció la única opción que le quedaba. En cualquier caso, el reloj avanza. Y el pantano no es un lugar que espere pacientemente a que un hombre resuelva sus dudas. El hombre detrás de la oferta se llamaba Caleb Thibodeau. Caleb tenía dinero, contactos y una reputación que le seguía a todas partes, incluso antes de que pronunciara una palabra. La gente sabía que tenía una forma de conseguir lo que quería, ya fuera mediante el encanto, la persistencia o una presión difícil de ignorar. Llevaba años dando vueltas por el circuito del pantano. Nunca formó parte del todo de la comunidad, pero tampoco estuvo nunca completamente fuera de ella. Operaba en los espacios grises donde los tratos legales se difuminaban en algo menos cómodo. La mayoría de los cazadores se mantenían alejados de él, pero Caleb tenía el talento de aparecer justo cuando alguien más necesitaba ayuda. Willy se reunió con él en una pequeña tienda de cebos a las afueras de Pierre Part, una húmeda tarde de principios de primavera. El aire era tan pesado que parecía respirar a través de agua caliente y los mosquitos revoloteaban en espesos enjambres que zumbaban constantemente alrededor de sus cabezas. Caleb estaba apoyado en su camión cuando llegó Willy, fumando un cigarrillo
y con una sonrisa tranquila que sugería que ya sabía cómo acabaría la conversación. No se molestó en charlar. «He oído que el comienzo de tu temporada no ha sido muy bueno», dijo Caleb despreocupadamente echando ceniza a la grava. «Las etiquetas ya no se mueven como antes». Willy cruzó los brazos sobre el pecho manteniendo la expresión firme. «Nos las arreglamos». Caleb repitió la palabra lentamente como si la saboreara. «Nos las arreglamos», volvió a decir. Esa es la palabra que usa un hombre cuando está a un mes malo de perder su barco. Willy sintió que se le tensaba la mandíbula, pero no discutió. Porque por mucho que le disgustara oírlo, Caleb no se equivocaba. Las cifras contaban su propia historia. Los ingresos habían caído casi un 30% en comparación con el año anterior, mientras que los gastos parecían decididos a subir cada mes. Con 2 hijos que se acercaban a la edad universitaria y una esposa que merecía más estabilidad que una incertidumbre constante, la presión empezaba a ser insoportable. «Tengo una proposición», continuó Caleb. «Algo que podría dar un vuelco a toda tu temporada». Willy lo estudió detenidamente. «Depende de cuál sea la proposición». Caleb echó un vistazo al aparcamiento para asegurarse de que no había nadie lo bastante cerca como para oírlo, y luego se acercó un poco más. «Hay un comprador en Texas», dijo en voz baja. «Mercado de gama alta. El tipo de cliente que paga por la exclusividad. Ofrece el triple de la tarifa normal por pieles de caimán de primera calidad». Willy frunció el ceño. «¿Por qué pagaría alguien el triple?» Caleb se encogió de hombros con ligereza. «Porque puede. Porque a sus clientes no les importa el precio. Les importa conseguir algo que nadie más tiene. Y porque sabe que cazadores como tú pueden ofrecerlo». A primera vista sonaba perfecto. Demasiado perfecto. En la experiencia de Willy, cuando una oferta sonaba tan bien, solía significar que algo importante no se había dicho. Pero Caleb siguió describiendo la oportunidad con todo lujo de detalles, pintando un cuadro de seguridad financiera que parecía casi imposible de ignorar. Habló de que la familia de Willy por fin podía respirar tranquila, de que el apellido Edwards no solo sobrevivía en una industria cambiante, sino que prosperaba en ella. Por último, Willy hizo la pregunta que le rondaba por la cabeza desde el principio de la conversación. «¿Cuál es el truco?» Caleb sonrió despacio. «No hay truco», dijo. «Solo el momento. El comprador necesita volumen y lo necesita de forma constante. Y necesita discreción. Nada de papeleo por los canales habituales. Lo gestionamos todo en privado». Ahí estaba. La señal de advertencia que Willy había estado esperando todo el tiempo. En privado significaba fuera de los libros. Y fuera de los libros significaba saltarse las normas que los cazadores habían seguido durante generaciones. Saltarse esas normas significaba arriesgar todo lo que su padre había construido durante décadas de trabajo honrado. «No lo sé, Caleb», dijo Willy con cuidado. Caleb asintió como si lo entendiera perfectamente. «Lo entiendo», replicó. «Eres un tipo recto, tu padre también lo era. Pero el mundo ya no es el mismo, Willy. La gente que sigue jugando con las viejas reglas es la que se queda atrás». Hizo una pausa dejando que las palabras se asentaran antes de soltar el argumento final. «Si de verdad quieres honrar el legado de tu padre, asegúrate de que tus hijos tengan algo que heredar. Piénsatelo». Y Willy se lo pensó. Durante días la idea dio vueltas en su cabeza como una tormenta inquieta. Más de una vez se convenció a sí mismo de que debía alejarse de ella, pero cada vez que se sentaba a la mesa de la cocina y veía que las facturas se apilaban, cada vez que notaba la silenciosa tensión que crecía en los ojos de Sherry, cada vez que uno de los miembros de su equipo le preguntaba si seguiría habiendo trabajo el mes que viene, la tentación se hacía más fuerte. Se dijo a sí mismo que solo sería un envío, un trato para superar la mala racha. Luego volvería a hacer las cosas como es debido. Solo una excepción a la regla, un riesgo calculado. Eso es lo que se dijo a sí mismo. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse, porque Caleb Thibodeau no era solo un hombre de negocios con contactos. Era un hombre con deudas con enemigos y con talento para arrastrar a gente buena a situaciones malas. Y cuando Willy se dio cuenta de en qué se había metido, ya era demasiado tarde para salir limpio. El primer envío fue como la seda. El comprador pagó exactamente lo prometido,
La cuenta bancaria de Willy parecía más saneada que en meses. Respiró un poco más tranquilo. Sherry sonrió más. La tripulación cobró su paga a tiempo. Por un breve momento, pareció que la apuesta había valido la pena. Pero en el pantano, nada permanece enterrado mucho tiempo. El fantasma de Junior Edwards. Junior Edwards nunca levantaba mucho la voz, pero cuando hablaba la gente le escuchaba. Tenía ese tipo de presencia. Willy creció viendo cómo su padre rechazaba atajos, tratos turbios, y siempre prefería el camino difícil al fácil. No era porque Junior fuera ingenuo, fue porque comprendió algo fundamental sobre la reputación que Willy empezaba a entender ahora. Tu nombre es lo único que realmente posees. Todo lo demás te lo pueden quitar. Junior falleció hace 4 años, pero su sombra sigue planeando sobre todo lo que hace Willy. Algunos días se siente como una presencia reconfortante, un recordatorio de dónde viene y lo que importa. Otros días se siente como un peso, un listón tan alto que Willy no está seguro de poder estar a la altura. Últimamente se parece más a esto último. Willy ha empezado a tener sueños con su padre, no del tipo cálido y nostálgico en el que están pescando juntos al amanecer o riendo durante una comida compartida. Estos son diferentes. En estos sueños Junior está decepcionado. No dice nada, pero Willy puede verlo en sus ojos. Esa decepción silenciosa y aplastante que de alguna manera es peor que la ira. Se despierta con un sudor frío mirando al techo preguntándose si ha cometido un error que no puede deshacer. Sherry se da cuenta. Siempre lo hace. Una mañana tomando café le pregunta si todo va bien. Willy quiere decirle la verdad, quiere descargar la culpa y el miedo y la sospecha rastrera de que ha puesto en peligro algo esencial, pero en lugar de eso sonríe y dice que todo va bien porque admitir lo contrario significaría admitir que podría haber fracasado. Y Willy Edwards no fracasa, salvo que está empezando a preguntarse si ya lo ha hecho. El segundo envío está previsto para mediados de mayo. Caleb llama para confirmar los detalles y su tono es diferente, esta vez menos amistoso, más transaccional. Hay un borde en su voz que no estaba allí antes, un sutil recordatorio de que esto ya no es solo un favor entre conocidos. Se trata de negocios y los negocios tienen expectativas. Willy quiere echarse atrás. Casi lo hace. Pero entonces Caleb menciona que el comprador está tan satisfecho con la primera entrega que está dispuesto a doblar el pedido y aumentar el pago. Las cifras son asombrosas. Suficientes no solo para estabilizar la temporada, sino para que la familia de Willy se recupere durante años. Suficientes para callar la voz en su cabeza que suena muy parecida a la de Junior Edwards diciéndole que se marche. Así que no se marcha. Acepta el segundo envío. Y luego el tercero. El dinero sigue llegando. Y con él una creciente sensación de inquietud que ninguna seguridad financiera puede disipar, porque Willy no es estúpido. Él sabe cómo funcionan estas cosas. Él sabe que cuanto más tiempo bailas con el diablo, más difícil se hace alejarse. Ese alguien resulta ser Randy Edwards, tío de Willy, y uno de los cazadores más respetados del pantano. Randy ha estado por aquí el tiempo suficiente para saber cuando algo no huele bien. Y cuando empieza a oír rumores sobre Willy moviendo producto fuera de los libros, hace lo que cualquier miembro de la familia preocupado haría. Aparece sin avisar. Ocurre un sábado por la tarde. Willy está en su taller limpiando el equipo e intentando evitar pensar en el cuarto envío que Caleb ya ha programado. Randy entra sin llamar con los brazos cruzados y la mandíbula desencajada. «Tenemos que hablar», dice Randy. A Willy se le cae el estómago. No pregunta de qué. Ya lo sabe. «He oído algunas cosas», continúa Randy. «Cosas que no me gusta oír. Cosas que a tu padre tampoco le habría gustado oír». Willy deja la herramienta que lleva en la mano y se encuentra con la mirada de su tío. «¿Qué has oído que trabajas con Caleb Thibodeau? Que estás moviendo cueros por canales que no son precisamente legales». «Dime que he oído mal». Willy quiere mentir, quiere negarlo todo y mandar a Randy a paseo, pero no puede. No a Randy. No al hombre que estuvo al lado de Junior en cada momento importante de su vida. No a la familia. «No es lo que piensas», dice Willy en voz baja. «Entonces dime lo que es». Y por primera vez desde que empezó todo este lío, Willy lo hace. Hinchada y negocios. Randy escucha sin interrumpir. Su rostro no cambia mucho, pero Willy puede ver cómo se instala en él la decepción.
La misma decepción que ha estado viendo en sus sueños. Cuando Willy termina de explicárselo, el silencio que sigue es sofocante. Finalmente Randy habla. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Estaba tratando de mantenernos a flote, recortando esquinas, trabajando con un hombre como Caleb Thibodeau. Willy, tu padre pasó 30 años construyendo confianza con cada distribuidor, cada comprador, cada cazador en este estado. Y lo estás tirando por la borda por dinero rápido. No es tan sencillo. Es precisamente así de sencillo. O haces las cosas bien o no las haces. No hay término medio. No en este negocio. Willy siente cómo aumenta su frustración. Para ti es fácil decirlo. No eres tú quien intenta mantener a una familia. No eres tú el que ve cómo se amontonan las facturas mientras los precios de los caimanes se disparan. Hice lo que tenía que hacer. La expresión de Randy se endurece. No hiciste lo que era fácil. Y ahora estás en la cama con un hombre que te arrastrará con él cuando las cosas vayan mal. Porque siempre van mal, Willy. Siempre. Caleb ha sido sincero conmigo. Por ahora. Pero ¿qué pasará cuando no lo esté? ¿Qué pasará cuando pillen al comprador? ¿Qué pasará cuando Pesca y Vida Salvaje empiece a hacer preguntas? ¿Crees que Caleb va a protegerte, te tirará debajo del autobús en cuanto le convenga? Willy quiere discutir, pero no puede. Porque en el fondo sabe que Randy tiene razón. Caleb Thibodeau no es un depredador. Y Willy se ha hecho de rogar. ¿Qué hago?, se pregunta Willy. Y por primera vez su voz se quiebra. Randy suspira. La ira en sus ojos da paso a algo más cercano a la lástima. Corta lazos. Hoy. Ahora mismo. Llamas a Caleb y le dices que estás fuera. Y luego rezas para que el daño no esté ya hecho. Willy asiente. Pero incluso mientras lo hace sabe que no va a ser tan sencillo. Caleb ha invertido tiempo y dinero en este acuerdo. Ha creado expectativas. Y hombres como Caleb no dejan que la gente se vaya. Pero Randy tiene razón. Willy tiene que intentarlo. Esa noche Willy llama a Caleb. La conversación es breve y tensa. Willy le explica que ha terminado, que no puede continuar con el acuerdo, y que necesita dar un paso atrás. Caleb escucha en silencio, luego se ríe. ¿Crees que puedes irte sin más?, Caleb dice. Teníamos un trato, Willy. Tú lo rompes. Hay consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Del tipo que hace la vida muy difícil para ti y tu familia. Me lo debes, Willy. La línea se corta y Willy mira el teléfono con el corazón palpitante. Ha cometido un terrible error. Y ahora no tiene ni idea de cómo arreglarlo. Sherry entra en la habitación con la preocupación grabada en el rostro. ¿Qué pasa? Willy quiere protegerla de esto. Quiere protegerla del lío que ha creado. Pero ya no puede hacerlo solo. Necesito decirte algo, le dice. Y así lo hace. Se lo cuenta todo. El trato con Caleb. Los envíos extraoficiales. El dinero. Las amenazas. Sherry escucha con el rostro cada vez más pálido a cada revelación. Cuando él termina, ella se sienta pesadamente luchando por asimilarlo todo. ¿Cómo pudiste hacer esto?, susurra. Pensé que estaba ayudando. Pensé que nos estaba protegiendo. Poniéndonos en riesgo. Tirando todo lo que tu padre construyó, Willy, tú no eres así. Lo sé. Lo sé. Y voy a arreglarlo. ¿Cómo? Esa es la pregunta para la que Willy no tiene respuesta. Porque arreglar esto no va a ser fácil. Caleb Thibodeau no es el tipo de hombre que perdona las deudas u olvida los desaires. Y si Willy no encuentra una salida, va a perderlo todo. Su negocio. A la mañana siguiente, Willy se pone en contacto con un viejo amigo, un abogado llamado Marcus, especializado en situaciones que se mueven entre lo legal y lo criminal. Marcus acepta reunirse con él y cuando Willy le expone el problema, la expresión del abogado es sombría. Estás en un buen lío, dice Marcus. Si Caleb te denuncia a las autoridades, podrías enfrentarte a graves cargos. Multas. Revocación de licencia. Tal vez incluso la cárcel. Entonces, ¿qué hago? Usted coopera. Si hay una investigación, usted confiesa. Proporcionas pruebas. Te haces útil a la gente que investiga a Caleb. Esa es tu mejor oportunidad de minimizar el daño. Willy se siente mal. Cooperar significa traicionar a Caleb, lo que casi seguro traerá represalias. Pero no cooperar significa arriesgarlo todo. Está atrapado. La noche en que todo cambió. La llamada llega a las 2 de la madrugada. Willy está medio dormido cuando suena el timbre de su teléfono en la mesilla de noche
La áspera vibración le saca de un sueño intranquilo. No reconoce el número, pero algo en su interior le dice que conteste. Willie Edwards. La voz al otro lado es desconocida, entrecortada y oficial. Sí, ¿quién habla? Soy el agente Carver de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana. Necesitamos que venga a la estación. Ahora. A Willie se le hiela la sangre. ¿De qué va esto? Lo discutiremos cuando llegues. Tienes 1 hora. La línea se corta y Willie se incorpora con el corazón palpitante. A su lado, Sherry se agita presintiendo que algo va mal. ¿Quién era Vida Silvestre y Pesca? ¿Quieren que entre? Los ojos de Sherry se abrieron de par en par. Ahora, en mitad de la noche sí. Le coge la mano agarrándola con fuerza. Esto es por Caleb. ¿Verdad? Willie asiente incapaz de hablar. Este es el momento. El momento que ha estado temiendo. El momento en que todo se desmorona. Se viste deprisa. Mente acelerada. Debería llamar a Marcus. Debería negarse a ir sin un abogado presente, pero negarse podría empeorar las cosas. Podría parecer culpable. Y esta es su oportunidad de confesar antes de que las cosas se salgan completamente de control. El camino a la estación parece interminable. Las carreteras están vacías. El pantano oscuro y silencioso a su alrededor. Willie ha conducido por estas carreteras toda su vida, pero esta noche las siente ajenas, amenazadoras. Cada sombra parece esconder algo. Cada sonido le pone los nervios de punta. Cuando llega el agente Carver le está esperando. Es una mujer en sus 40 de mirada aguda y sin tonterías. Conduce a Willie a una pequeña habitación sin ventanas y le hace un gesto para que se siente. ¿Sabes por qué estás aquí?, le pregunta. Willie considera la posibilidad de mentir, pero ¿cuál es el punto? Creo que sí. Hemos estado investigando una operación de contrabando que implica la venta ilegal y el transporte de pieles de caimán. Tu nombre apareció. A Willie se le hace un nudo en la garganta. Quiero cooperar. El agente Carver levanta una ceja. Continúa. Y así Willie habla. Le cuenta todo. Sobre Caleb Thibodeau. Sobre los acuerdos extraoficiales. Sobre el comprador de Texas. Sobre los envíos. No se guarda nada, sabiendo que su única posibilidad de salvar algo de este desastre es la honestidad total. El agente Carver escucha tomando notas. Cuando Willie termina, se echa hacia atrás en su silla. Entiende que lo que ha descrito son múltiples violaciones de la ley estatal y federal. Sí. Podría enfrentarse a importantes sanciones. Multas, pérdida de tu licencia comercial, posibles cargos criminales. Willie asiente sintiendo el peso de todo derrumbándose. Lo sé, cometí un error. Uno grande. Pero quiero enmendarlo. Hacerlo bien significa ayudarnos a construir un caso contra Thibodeau y su operación. Eso significa llevar un micrófono. Eso significa testificar si llega el caso. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Willie piensa en la amenaza de Caleb. En las consecuencias que prometió que podría tener para su familia si accedía a cooperar. Pero también piensa en Junior, sobre el legado que se supone que debe proteger. Sobre el tipo de hombre que quiere ser. Sí, dice. Lo haré. El agente Carver asiente. De acuerdo. Estaremos en contacto con los siguientes pasos. Mientras tanto, no contactes con Thibodeau. No le cuentes a nadie esta conversación. Entendido, entendido. Willie sale de la estación cuando está amaneciendo. El cielo se vuelve gris pálido sobre el pantano. Se siente vacío, agotado, pero también extrañamente aliviado. El secreto ha salido a la luz. Se acabaron las mentiras. Ahora solo tiene que vivir con las consecuencias. Cuando llega a casa, Sherry le espera aún despierta con la preocupación grabada en cada línea de su rostro. ¿Qué pasó? Willie le cuenta. Sobre el interrogatorio. Sobre aceptar cooperar. Sobre lo que viene después. Sherry escucha, las lágrimas corren por sus mejillas. ¿Vamos a estar bien?, pregunta. Willie la acerca deseando tener una respuesta. No lo sé, pero voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que así sea. Durante las 2 semanas siguientes, Willie colabora con las autoridades. Lleva un micrófono durante una reunión con Caleb, grabando conversaciones que se utilizarán como pruebas. Es una de las cosas más difíciles que ha hecho nunca. Sentado frente a un hombre en el que una vez confió, sabiendo que cada palabra está siendo capturada. Sabiendo que esta traición es necesaria, pero aún así sintiendo el peso de la misma. Caleb no sospecha nada. Willie le sigue el juego, odiando cada segundo, pero sabiendo que hay que hacerlo. Cuando la operación encubierta finalmente se lleva a cabo, Caleb
Es detenido junto con otros 3 hombres implicados en la red de contrabando. Willy observa desde la distancia cómo los agentes se llevan esposado a Caleb y no siente ninguna satisfacción, solo tristeza. Tristeza por las decisiones que les han llevado a ambos hasta aquí. El legado está en juego. Las consecuencias son rápidas y brutales. La noticia de la operación de contrabando se extiende por la comunidad del pantano como un reguero de pólvora. La participación de Willy, incluso como testigo colaborador, se hace pública. Algunos lo entienden, algunos perdonan, pero muchos no. Algunos cazadores se niegan a trabajar con él. Comerciantes que no atienden sus llamadas. Amigos que de repente no tienen tiempo. El apellido Edwards, que antes abría puertas, ahora las cierra. Willy puede verlo en los ojos de la gente cuando le miran. La decepción. El juicio. La pérdida de respeto. Es precisamente lo que temía. Randy está a su lado, lo que ayuda. También Sherry. Sus hijos son lo bastante mayores para comprender lo ocurrido, y su confusión y dolor son más profundos que cualquier sanción legal. Willy ve suspendida su licencia de pesca comercial durante 6 meses y se le impone una multa de $12 millones. Podría haber sido peor, mucho peor, pero sigue siendo devastador. 6 meses sin ingresos. 6 meses buscando la forma de mantener a su familia por otros medios. 6 meses viviendo con la certeza de que él mismo se lo había buscado. El único resquicio de esperanza es que su cooperación permite desmantelar una importante operación de contrabando. Caleb Thibodeau es condenado a 5 años de prisión federal. El comprador de Texas y varios intermediarios también son condenados. Las autoridades reconocen la ayuda de Willy, y ese reconocimiento puede ser lo único que salve su reputación a largo plazo. Pero el camino de vuelta es lento. Willy pasa su suspensión haciendo trabajos esporádicos, ayudando a otras cuadrillas en tareas ajenas a la caza e intentando reconstruir la confianza que destrozó. Es humillante, es doloroso, pero también es necesario. Una tarde, sentado en el muelle detrás de su casa, observa la puesta de sol sobre el agua. El pantano es precioso, a esta hora del día todo luz dorada y largas sombras. Es la misma vista que su padre debe de haber visto miles de veces. Willy se pregunta qué pensaría Junior si pudiera verle ahora. «La he cagado, papá», dice Willy en voz baja al crepúsculo. «Sé que estarías decepcionado, pero estoy intentando arreglarlo. Intento ser el hombre que tú me criaste, aunque haya dado un rodeo bastante feo para llegar hasta allí». No hay respuesta, por supuesto, solo el sonido del agua y la lejana llamada de una garza. Pero de algún modo Willy se siente más ligero, como si el peso que ha estado cargando empezara a aliviarse. Sherry se une a él en el muelle, sentándose cerca. «¿Estás bien?», pregunta acercándose. «Vamos a estar bien, Willy. Llevará tiempo, pero lo superaremos». Willy asiente. La cree, porque si hay algo que ha aprendido con todo esto, es que el legado no consiste solo en las victorias, sino también en cómo se afrontan las derrotas. Se trata de asumir tus errores y hacer el trabajo necesario para enmendarlos. Junior Edwards construyó algo extraordinario a base de honestidad y trabajo duro. Willy estuvo a punto de destruirla por miedo y desesperación, pero ahora tiene la oportunidad de reconstruirla, no para que vuelva a ser lo que era, sino para que sea aún más fuerte, algo forjado a través del fracaso y la redención. No será fácil, no será rápido, pero Willy está por fin dispuesto a hacerlo de la manera correcta. Cuando termina su suspensión, Willy vuelve al agua con un renovado sentido del propósito. Ahora es más cuidadoso, más deliberado, más comprometido a hacer las cosas honestamente, incluso cuando es más difícil. El nombre de Edwards sigue magullado, pero no está roto. Y Willy está decidido a restaurarlo un día honesto a la vez, porque al fin y al cabo, eso es lo que realmente significa el legado. No la perfección, no un historial intachable, sino la voluntad de luchar por lo que importa, de asumir tus fracasos y de no dejar nunca de intentar ser mejor de lo que eras ayer. Junior lo habría entendido. Y Willy por fin también. El viaje de Willy Edwards nos recuerda que ni siquiera nuestros mayores errores tienen por qué definirnos. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta, suscríbete y pulsa la campana de notificación para no perderte nunca las historias jamás contadas de tus leyendas del pantano favoritas. Comparte tus impresiones en los comentarios de abajo.
¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Willy? Hasta la próxima, estad atentos.